jóvenes a las 7:30. Si quieren saber qué es lo que se va a tratar, aquí lo esperamos todos los viernes 7:30. JRJ, nadie entra solo. Jóvenes reflejando a Jesús. Así que, hermanos, invitemos a los muchachos de la iglesia, padres, apoyemos, y los jóvenes van a estar en el mezanín, van a estar los adultos en el anexo. Así que aprovechemos de todo esto. Hay para los niños, hay para jóvenes, hay para adultos. No podemos quedarnos sin hacer nada. Esta mañana, ya tarde, si en ese momento sonara mi celular, lo que haría sería apachurrar cualquier botón para que ya no sonara. Volviera a sonar, pues ya lo apagaría, ¿no? Así fuera una emergencia. ¿Por qué? Porque lo más importante ahorita es dar el tema, ¿cierto? Pero si Dios ahorita en este momento estuviera en la junta más importante del universo, pero tú vas a Él en oración, de rodillas, Él deja esa junta por escucharte a ti. Porque para ti, para Dios, tú y yo somos lo más importante. Con esto en mente vamos a ir a nuestro rostro para orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Bueno, ya es tarde, por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí en tu casa. Hemos de abrir tu palabra, Señor. Queremos pedirte que tú nos hables a través de ella, que tú puedas mostrarnos el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Bendice a aquellos que han venido con algunas cargas, los ponemos en tus manos. A los enfermos, Señor, que podamos encontrar esa paz que tú solo puedes dar. Sé con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana la lectura bíblica, ¿alguien se acuerda dónde está? Mateo, ¿qué? Mateo 22. Voy a dar lectura rápidamente a los versículos y después vamos a empezar a desmenuzar esta parábola. La hemos escuchado muchas veces, pero tiene un mensaje sumamente importante al cual a veces no le damos la importancia. Dice así, Mateo 22, versículo 1 adelante. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Algo interesante. Primero, ¿este rey quién es? Escuché Jesús. ¿Están de acuerdo? No. ¿Este rey quién es? Es Dios. ¿Dios qué? Dios Padre. ¿Por qué? Pastor, ¿cómo sabe eso? Porque en el versículo que dice que era un rey que hizo, ¿para qué? ¿Para quién? Para su hijo. ¿Y quién es Jesús? En la Biblia, ¿cómo es Jesús? ¿Cómo lo llaman? ¿Como el novio qué? Que viene ¿qué? A buscar a su iglesia, a la novia, ¿cierto? Ahora fíjense, vamos rápidamente a ver el versículo número 3. La parábola tiene una forma cronológica. En la antigüedad, cuando antes se invitaba a la gente, el rey mandaba el vestido que debían usar aquellas personas. Así que no había excusa de que no tengo que ponerme. Ellos tenían ya su vestido listo porque cuando se invitaban a una boda así de ese estilo, pues ya el rey daba todo, solo tenían que asistir a la boda. Y en el versículo 3 dice: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Este versículo tiene tres, así que vamos a ponerlo en tres formas. ¿A quiénes envió? ¿De qué se trata esta parábola? ¿A quiénes envió? ¿Quiénes son estos siervos que Dios envió? Envió a tres tipos de personas y vamos a ver esos tres tipos de personas. Vamos primero a Juan capítulo 1, versículos 6 y 7. San Juan capítulo 1. Versículos 6 y 7. Dice así: hubo un hombre enviado ¿de quién? De Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Quién envió a Juan?
Dios. En la parábola, ¿quién envió a los siervos? Dios. ¿Y para qué fue enviado Juan? Para dar testimonio de quién, de Jesús, y ellos pudieran que aceptar a quién, a Jesús. ¿Para qué está enviando el rey llamar a la gente? Para estar en las bodas, aceptar a Cristo, ¿cierto? El segundo enviado, vamos rápidamente a Mateo capítulo 10, versículo 5. Mateo capítulo 10, versículo 5 y al 7. Aquí es cuando Jesús hace su equipo de trabajo, tiene a 12 discípulos y los manda a predicar. ¿Y qué dice versículo 10, 5 al 7? Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. La pregunta es, ¿a dónde tenían que ir los discípulos? Dice, no vayas ¿con quién? Con los samaritanos, ni con quién, ni con los gentiles. Entonces, ¿a quiénes tenían que ir? A las ovejas perdidas ¿de qué? De Israel. ¿A quiénes predicaba Juan? ¿A los gentiles predicaba Juan? No, predicaba al pueblo de Dios, a las ovejas perdidas de Israel. Y aquí Jesús les da la indicación a los 12, vayan a las ovejas perdidas de Israel. ¿Para qué? ¿Qué tienen que predicar? Que el reino de Dios, ¿qué? ¿Y qué es el reino de Dios? ¿Quién es el reino de Dios? Jesús. ¿Iban a predicar acerca de quién? De Jesús. Ahora vamos a ver la tercera persona que envió el rey. Lo encontramos en Lucas 10. Vamos a Lucas capítulo 10. Y aquí vemos algo interesante, versículo 1. Primero fue a Juan, salud, después fue a los discípulos. Y aquí vemos la misión de los 70. Y Lucas 10:1 dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde había de ir. La pregunta es, ¿Jesús entró en ciudades de samaritanos? ¿Sí o no? Sí entró. Pero ¿dónde iba a predicar él? ¿A quiénes predicó Jesús? ¿Predicó a quiénes? Al pueblo, a los judíos, a su pueblo. Los 70, ¿a quiénes iban a predicar? A los 70. Entonces primero Dios manda, dice vamos a Mateo 22, vemos cómo el rey manda diciéndole: hey, es tiempo. Y mandó a Juan, mandó a los apóstoles y a los 70 para predicar acerca de quién, de Jesús. Pero vemos en Mateo 22, en el versículo 4, dice que no respondieron. Entonces, en vez de que el rey dijera, bueno, ya me doy por vencido con ellos, hizo otra cosa. Dice que volvió a enviar a ¿quiénes? ¿A los mismos? No, dice a otros. Entonces aquí tenemos a otro grupo de personas. Volvió a enviar a otros, pero aquí les dice otra cosa. Hay algo interesante. Dice: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido ¿qué? Muertos, y todo está dispuesto, venid ahora. Primero el rey manda cuando Jesús todavía estaba vivo, pero acá el rey le dice que había que sus toros y animales engordados habían sido ¿qué? Muertos. Cuando vemos esto, ¿a qué se les viene a la mente a ustedes? ¿Se acuerdan de Isaías 53, versículo 7? Cuando habla acerca de Jesús como cordero que fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¿Quién representaban todos los animales en lo que es el santuario? ¿A quién representaban? A Jesús. Y aquí el rey dice: bueno, no me aceptaron,
no aceptaron a Jesús cuando él fue. Ahora el que él murió. Pero dice que envió a otros para decirles que, bueno, vino Jesús, murió por ustedes en la cruz y envió para que predicaran eso. ¿Por qué? Vamos rápidamente a ver lo que dice Mateo 23. Miren, esta parábola vamos a ir siguiendo. La empieza desde antes de que venga Jesús, está con la muerte de Jesús y después de la muerte de Jesús. Entonces ahorita ya envió cuando ya murió Jesús. Y en Mateo 23 son 3-4 días antes de que Jesús muriera. Y en el capítulo 23 él habla puras cosas contra los fariseos. Y en el versículo 34 dice algo interesante. Mateo 23, 34 dice: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Jesús estaba hablándole a los fariseos, pero en forma ¿qué? Futura. ¿Y a quiénes envió? Por ejemplo, vemos en Hechos 4, bueno, Hechos cuando habla de Pedro, lo están azotando en las sinagogas. Vemos que la iglesia fue perseguida. Y en Mateo 22 dice que a muchos que mataron a estos siervos que fueron. El mensaje principal era para quienes, para el pueblo de Dios, para los judíos. Pero eso no pasó. Tristemente no escucharon ese mensaje. Y Dios no los llamó una vez, 2 veces, y por muchas personas estuvo llamando a su pueblo. Hey, vengan, vengan. Pero no pasó nada. Pero en el capítulo 22, sigamos leyendo. En el versículo 5 dice que hicieron caso omiso. Y dice en el versículo 6 que los mataron. Y en el versículo 7 dice: al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. 40 años después de que Jesús vino, ¿qué fue lo que pasó en Jerusalén? ¿Alguien sabe? Años 70 después de Cristo estuvo sitiada y fue la destrucción de Jerusalén. Ahora, es algo curioso. ¿Por qué? Porque Jesús, bueno, aquí vemos cómo va la parábola y cómo es una forma cronológica. Primero habla cuando estaba Juan, después de la muerte de Jesús, y después habla acerca de la destrucción de Jerusalén. Y vamos rápidamente a Lucas 19. Aquí Jesús habla respecto a Jerusalén y dice algo muy triste. Lucas 19, versículo 41. Dice así, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es interesante. En la parábola muchas veces la leemos y no vemos todo esto, pero es un llamado que hizo constantemente Dios a su pueblo. Y aquí vemos cómo Jesús dice: esto no es lo que tenía para ti, le dije. O sea, yo tenía para ti que tú me aceptaras. Mandé a varios para decirte. ¿Y qué es lo que está pasando? Y el rey se enojó, dice, porque mataron a su hijo. Bueno, mataron a los siervos que le había enviado. Y entonces vino la destrucción, dice, de su ciudad.
Y en Mateo 22 dice lo siguiente, luego, vamos otra vez a Mateo 22, de ahí no pierdan su dedo por favor, Mateo 22, porque vamos a estar viendo lo que es la parábola. Después de que pasó todo esto, versículo 8 dice lo siguiente, Mateo 22, 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran ¿qué? Dignos. Pastor, ¿cómo sabe que es a los judíos? Vamos a Mateo 10 otra vez. Fíjense la palabra dignos, Mateo 10, versículos 5 y 6. Mateo 10, versículos 5 y 6. Dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucción diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora el versículo 11: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiese ni oyese vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿A quienes fueron enviados? Primero al pueblo judío. ¿Y en qué caracterizaba si era digno o no era digno? Si recibían ¿a quién? El mensaje. Si recibían el mensaje, si recibían a Jesús. Esa era la diferencia de si eran dignos o no eran dignos. Ahora, hay algo que quisiera leer con ustedes. Vamos rápidamente a Mateo 8, versículo 11 y 12. Ahí mismo, unas páginas atrás. Si seguimos leyendo lo que es la parábola en Mateo 22, vemos que ahora el rey manda llamar a todos que estén en donde, en las puertas, en los caminos, los manda a llamar. Y en Mateo 8, 11 y 12 hay algo interesante. Dice así. Dice: y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: sí, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 11: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. La pregunta es: ¿quiénes son estos del oriente y el occidente? ¿Son judíos? No. ¿Cómo lo sé? Versículo 12: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es justo lo mismo que estaba en la parábola, ¿cierto? El mensaje ahora fue para ¿quiénes? Para todos los demás, para los gentiles. Ya no aceptaron los judíos, el mensaje fue para los gentiles. No estoy diciendo que con esto los judíos no se van a salvar, al contrario, se van a salvar a aquellos que reconozcan o acepten el mensaje que Dios le está dando a ellos. Y el mensaje es para nosotros. Ahora vamos a Mateo 22 nuevamente. Bueno, antes de eso vamos a Lucas 13, 22. Lucas 13, 22, por favor. Dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos, dice, y entrad por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estado fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí,
todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Versículo 29, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y sentarán en la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Fíjense, ¿a quién le estaba hablando Jesús aquí? ¿A quiénes? ¿A quiénes se refería? A los judíos. A los gentiles. Bueno, a los gentiles es a los que iban a llegar. Pero los judíos decían, ustedes no conocieron el tiempo, así que no se les va a abrir, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque va a decir, pero tú enseñaste en las sinagogas. ¿En dónde enseñaba Jesús? En el pueblo, en las ciudades de los judíos. Y dice, nosotros hemos trabajado por ti. Y va a decir Dios, ¿no qué? No os conozco. Es triste esto, hermanos, ¿por qué? Porque el llamado que Dios le hizo al pueblo de Israel es el llamado que Dios te hace a ti y a mí cada día. De muchas maneras dice a decir Dios, ¿cómo te hago entender que lo mejor es que me sigas? ¿Cómo te hago entender que lo mejor es que me recibas a mí? Y vemos que el pueblo de Dios no aceptó esto. Y aquí habla fuerte contra ellos. Ahora en Mateo 21, 43, vamos a leerlo. Mateo 21, 43. Mateo 21, 43. Dice así. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Con esto, como les vuelvo a repetir, no estoy diciendo que los judíos nos van a salvar, al contrario, todos nos vamos a salvar simplemente si aceptamos ¿a quién? A Cristo, ¿no? En nuestros corazones. Pero vemos, lo que quiero decir es que el mensaje de la parábola de Mateo 22 es una parábola que va de una forma cronológica. Empieza antes, cuando Jesús viene, empieza después de la muerte de Cristo y posteriormente cuando se da el mensaje a los gentiles. Ahora vamos a leer el versículo número 10. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y el versículo 11 es lo central que quiero ahorita destacar. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. El tema central está en el versículo 11. La pregunta es, ¿aquel hombre fue invitado, sí o no? Sí. ¿Aquel hombre aceptó la invitación, sí o no? Sí. Pero aquel hombre no aceptó el vestido que el rey mandó. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Apocalipsis 2, cuando habla el mensaje a la iglesia de Éfeso? Le dice el mensaje, tú eres una iglesia perfecta, tienes conocimiento, trabajas arduamente, tienes una fe sorprendente, o sea, has tenido bajas, pero te has levantado, le dice. Pero tengo algo contra ti, que has olvidado que tu primer amor. Muchas veces, hermanos, estamos dentro de la iglesia, hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones, pero nuestro corazón no está con Cristo. Venimos a la iglesia, trabajamos para Dios, pero no conocemos a Dios. Queremos nosotros estar bien con Dios, pero descuidamos lo más importante, el pasar tiempo con Dios. Y el mensaje aquí era, como aquel día dirán, muchos en mi nombre predicamos, echamos fuera demonios, ¿y qué va a decir Dios? ¿No qué? No os conozco. Señor, pero yo estuve de anciano en la iglesia, yo soy dirigente, fui pastor, estuve acá, prediqué, no te conozco. ¿Por qué? Porque tu corazón estaba lejos de mí.
no solamente es decir, yo quiero ir al cielo para ir al cielo, no basta con eso. Aquel hombre dijo, yo quiero ir a la boda y fue a la boda, pero no basta con eso. Basta con reconocer que necesitamos de Dios. Basta con realmente decirle, Señor, aquí estoy y te entrego mi corazón. Porque vivimos en un mundo y en una temporada donde todo es mucha indiferencia. Venir a la iglesia, algo común, algo normal. Ya no sentimos lo mismo. El domingo pasado le preguntaba a los 10 mayores, ¿cuándo fue la última vez que sentiste esa emoción de ver a alguien bautizarse? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste eso? Pastor, cuando me bauticé. ¿Hace cuánto? 40 años. No. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste esa emoción por ver cómo una persona se entrega a Cristo? ¿Cuándo fue aquella última vez cuando realmente pasaste tiempo con Dios a solas? ¿Por qué tristemente se hacen los bautismos después de los diezmos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa, hermanos, si hacemos el bautismo después? Dicen, yo ya escuché el tema, yo ya me nutrí, ahora yo tengo hambre, voy a comer. Felicidades por la persona que se va a bautizar, pero yo tengo hambre, voy a ir a comer. Eso es lo que pasa, tristemente. Tristemente es lo que pasa, nosotros nos vamos. ¿Por qué? Porque no, hay una indiferencia. ¿Por qué? Porque no tenemos aquí en nuestro corazón a Cristo, hermanos. El pueblo de Dios sí trabajaba, sí predicaba, sí hacía todo. Los fariseos decían, no haga esto, no haga aquello, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y nosotros estamos en una situación, hermanos, pensando que estamos bien, pero la realidad es que no estamos bien. La realidad es de que necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos realmente que Dios haga ese cambio en nuestras vidas. Que mi corazón esté simplemente Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchas personas, yo decía, aquellas personas que digan, yo me gozo en la salvación de Cristo, en lo que Él hizo por mí, y no predica el mensaje, esa persona es una mentirosa. Es decir, ¿por qué? Porque aquella persona que realmente se goza en la salvación de Cristo no puede callarse. Automáticamente va con los demás y dice, ¿sabes qué? Yo era así, pero Cristo hizo algo en mí y lo puede hacer también en tu vida. Y es una persona que donde quiera que está predicando el mensaje a los demás. Cristo viene muy pronto, hermanos. Y a menos de que nos preparemos, a menos de que realmente tomemos en serio el ser hijos de Dios, vamos a poder estar con Él en el cielo. Les digo, no basta con estar aquí sentados, hermanos. Tenemos que realmente comprometernos con Cristo. Tenemos que realmente ser aquel pueblo que Dios está buscando. En palabras de vida del gran maestro dice, Dios anhela fervientemente, dice, anhela que su pueblo refleje su carácter, dice. Y entonces cuando éste lo haga, vendrá por los suyos. ¿Alguna vez estás preocupado por tu hermano que está al lado? Por aquella silla vacía que está ahí. Tal vez no vino la persona porque no tenía para el pasaje. Tal vez no comió durante la semana. Falta de trabajo, preocupaciones. Pero estamos viviendo solamente en el yo. No tenemos a Cristo aquí. Y lo que Dios, el mensaje de esta mañana es decirle, hey, hijo, despierta. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Y a menos que tú te entregues a mí completamente, vas a poder disfrutar de esta gran boda, de este gran banquete conmigo por la eternidad. Hermanos, dice Romanos 13:11, dice, despierta tú que duermes, dice, porque el tiempo está cerca. Y el tiempo realmente está cerca, hermanos. Ya no podemos seguir jugando a ser adventistas del séptimo día. Tenemos que ser realmente adventistas del séptimo día. Tenemos que ser hijos de Dios, hijas de Dios. Y todo lo que realmente importe sea el vivir para Dios. Eso es lo que necesitamos. Dios nos está haciendo el llamado. Cuando dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Como les he dicho otras veces, o sea, es un presente continuo en griego. O sea, es un Jesús que está tocando continuamente a tu corazón, a mi corazón. Y dice, hey, Javier, aquí estoy.
ábreme, quiero convivir contigo, quiero estar contigo. Y Javier está dormido todavía. Sí, Señor, te doy parte de mi vida. No, hermanos. Muchas veces dice, dale a Dios parte de tu vida. Mentira. Dale a Dios tu vida entera. Si en algo tenemos que gastarnos, es en vivir para Cristo. En Filipenses 2, del 5 al 11, cuando dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El que Él era Dios. Y dije, no me importa eso, porque yo voy a ir a la tierra, porque te ama tanto a ti y me ama tanto a mí. El sentir de entregarlo todo por Él. Y eso es lo que Dios está diciendo. Necesitamos, hermanos, levantarnos como iglesia. Pastor, que no sé predicar. No tienes que saber predicar para dar el mensaje a Dios. Ahorita está viendo lo de los grupos, los centros de luz, los grupos pequeños. Forma parte de eso. Yo les decía a los muchachos, seamos gallinas. ¿Saben cómo son las gallinas? Yo nunca había visto una gallina poner un huevo hasta que fue mi primera vez que me tocó dar una campaña. Es sorprendente porque, bueno, yo nunca había visto, así que yo la vi. Le dije a la señora, ¿qué le pasa a su gallina? Le digo, no para de gritar. Está bien, dice, sí, está bien, dice. Acaba de poner un huevo. Le digo, ¿es el primero que pone? Dice, no, dice, pone siempre. Le digo, hermanos, hay que ser como gallinas, gritar al mundo que Cristo viene pronto. Pero tú no vas a gritar a lo que no está aquí. Y esta mañana Dios está llamando a ti y a mí para decirte, hijo mío, el lugar en la mesa ya está reservado para ti. Con tus fuerzas no vas a poder llegar a este lugar. Tienes que caer de rodillas y dejar que yo te guíe. Tienes que ver que la mayor necesidad en tu vida no es económica, no es de salud. La mayor necesidad en tu vida se llama Cristo Jesús. Y es lo que necesitamos ver. Con estas ropas de inmundicias no podemos llegar a Cristo. Tenemos que dejar que Él nos cubra con aquel manto de justicia, con su sangre. Decirle, Señor, aquí estoy, no soy nada, pero me quiero entregar a ti. Si ustedes quieren emprender el viaje, si yo quiero emprender ese viaje, primero tengo que caer de rodillas ante Dios y dejar que Él me cubra. Porque el tiempo está cerca, hermanos. Y es tiempo realmente de levantarnos como pueblo de Dios, de ser una luz donde quiera que estemos. ¿Saben cuál es el lema de la NASA? Se me quedó grabado ese lema. ¿Saben cuál es el lema? ¿Alguien sabe? ¿No? Fallar no es una opción. Y en la vida cristiana, hermanos, fallar no es una opción. Echémosle ganas. Si vemos en Apocalipsis siempre dice al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿Se dan cuenta? No dice al que se sienta todos los sábados en la iglesia, no. Al que llega a las 11 a la iglesia, no. Al que llega a las 11:30, no. Al que no llega en la tarde, no. Dice al que venciere. Y para vencer tenemos que dejarnos caer en Cristo, porque en Cristo somos más que ¿qué? Que vencedores. Despertemos y veamos esto, hermanos. O sea, Dios se desvive, dice, hey, ya es tiempo de Iglesia Central, despierte. Vean a su alrededor, hay sillas vacías aún. Hay mucha gente que tiene que saber de Cristo, hermanos. Y Cristo quiere morar en esta iglesia, quiere morar en tu corazón. Caigamos de rodillas ante Él y dejemos que Él pueda hacer esa obra en nuestras vidas. Y como dice Filipenses 3, del 13 al 14, dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, dice, pero una cosa hago, olvidando el ayer, prosigo a la meta, al premio del llamado. Si hasta este momento no hemos sido hijos fieles a Dios, si hasta este momento no le hemos dado nuestra vida entera a Dios, olvidando el ayer, prosigamos a la meta. Dios está invitando a ti y me está invitando a mí a pasar esta aventura con Él. Porque la vida cristiana es una aventura.
Escuchemos la voz de Dios. No seamos los mismos. Seamos aquellas personas que Dios tiene en mente. Seamos aquellos verdaderos hijos de Dios que proclamen el mensaje de amor y de esperanza a aquellos que no lo conocen. Y dejemos que Él sea el que more en nuestros corazones. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que Dios quiera que a partir de ahora ya no caminemos solos, caminemos con Cristo Jesús. Y ya no vivamos nosotros, sino Cristo viva en nosotros. Dios bendiga. Sí. Cristo es el creador del universo y pronto vendrá por nosotros y haremos un gran viaje, un viaje del cual volaremos por la eternidad y no regresaremos de él. Los invito a entonar el himno, un viaje especial. Esperemos las señales. Fuerte, chicas. Sonríen. Bien. No hay audio. Bueno. ¿Hay audio o no hay audio? Muy bien, nos vamos a poner de pie y todos juntos nos van a ayudar a contar los segundos para iniciar el viaje, ¿ok? Gracias. Bueno, no. Vamos a cantar el corito Un viaje espacial. Vamos a hacer un viaje espacial cuando Jesús nos venga a buscar y volaremos por la eternidad, pues mi Jesús será el capitán. Vamos a hacer un viaje espacial cuando Jesús nos venga a buscar y volaremos por la eternidad, pues mi Jesús será el capitán. Conoceremos a Moisés y a Abraham, también a Pablo, a Elías y a Adán, pero nada se compara con Jesús, quien será nuestro rey, nuestra luz. Conoceremos a Moisés y a Abraham, también a Pablo, a Elías y a Adán, pero nada se compara con Jesús, quien será nuestro rey, nuestra luz. ¿A cuánto les gustaría volar? A todos, ¿verdad? A mí me encantaría volar. Encontraremos a la reina Esther, también La a Ruth podremos conocer y escucharemos historias de bondad de nuestro Dios y su fidelidad. Conoceremos a Moisés y a Abraham, también a Pablo, a Elías y a Adán, pero nada se compara con Jesús, quien será nuestro rey, nuestra luz. Conoceremos a Moisés y a Abraham, también a Pablo, a Elías y a Adán, pero nada se compara con Jesús, quien será nuestro rey, nuestra luz. Quien será nuestro rey, nuestra luz. Oremos. Padre que estás en el cielo,
Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder ser tus hijos. En ese momento, Padre, quisiéramos pedirte que tú seas el que more en cada corazón. Que realmente tú puedas ser lo primero en nuestras vidas, Señor. Podamos ver que la mayor necesidad eres tú, Señor. Queremos emprender ese viaje. Queremos conocer las maravillas que tienes preparadas para nosotros. Pero principalmente, queremos vivir contigo por la eternidad. Si hay algo, Padre, que nos aleja de poder estar bien contigo, te pido que tú lo quites de nuestras vidas, Señor. Y que cada día podamos caminar contigo. Y no nos dejes tranquilos, Señor, hasta que estemos contigo en el cielo. Te pedimos por aquellos familiares que aún no te conocen. Tú sé con ellos, Señor. Y que muy pronto también puedan estar aquí, alabando tu nombre. Sé con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Hay una junta urgente para los papás de conquistadores. Por favor, suban al mezanín los papás de conquistadores, una junta urgente ahorita terminando el culto. Y la junta directiva también hoy tiene una junta extraordinaria a las 3:30 de la tarde. Una junta extraordinaria, es que todos los de junta directiva de la iglesia, por favor, a las 3:30 hoy también en la sala de juntas. Gracias. A las 4, a las 4, junta directiva, hoy en la sala de juntas. Gracias. Estamos a punto de iniciar un viaje hermoso y sin igual. Es un universo de aventuras, ya verás. Prepárate ya, no tardes más. La nave está lista, lista está. Y solo recuerda lo que aquí aprenderás. Un universo de aventuras con Jesús. Verás que nunca más tu vida igual será. Al ver la mano del gran Dios mostrada en cada creación, sé parte de esta aventura con Jesús.